Iglesia, bienvenidos a una palabra hermosa que nos tiene el Señor hoy, Señor Jesucristo. Y se llama, en un interrogante, se llama, ¿de qué debemos de huir? Entonces hay 5 cosas de las que debemos de huir, que es la fornicación, idolatría, la codicia, las pasiones juveniles y la corrupción. Entonces vamos a la Biblia, a la segunda carta del apóstol Pedro a la iglesia, segunda de Pedro, y dice: falsas doctrinas, falsos maestros, falsos profetas. Y vamos a traer 2 versículos de esa carta, segunda de Pedro 2, 18 al 19. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús, que tu Santo Espíritu nos ayude a predicar esta palabra conforme al poder de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. ¿De qué debemos de huir? Debemos de huir de estos falsos, mentirosos, que hablan palabras infladas y vanas y te seducen con la carne de a donde tú habías huido verdaderamente y vuelves a caer, te embaucan otra vez y tú vuelves a retornar al vómito. Por eso esta carta al final dice que el perro vuelve a su vómito. Entonces ya usted no es ese perro ni ese cerdo que va a volver a la inmundicia. Más esta palabra que te va a entregar el Señor hoy, te va a decir: huye de estas 5 cosas. Huye de la falsa doctrina. Dice: pues hablando palabras infladas, se inflan, y vanas, te seducen a la corrupción. Ni ellos mismos son capaces de soltarse, porque están atrapados en la corrupción. Entonces las 5 cosas ya te las dije. Entonces la palabra griega, feugo, así como suena, es huir, fugarse, esquivar, evitar. En español, huir es escapar, evitar. Entonces vamos a ver las 5 cosas y vamos a comenzar con la primera: la fornicación, que la hay física y espiritual. Pero vamos a dar primero la física. 1 Corintios 6, 18 al 20. A la iglesia que estaba en Corinto le escribe Pablo y le dice esto. 1 Corintios, los Corintios 6, 18 al 20. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Predicamos la sangre de Cristo. ¿Con qué fuiste comprado? ¿Y con qué fui comprado? Con la sangre de Cristo. Vales, no tiene precio. Huir de la fornicación. Está hablando de la fornicación en el cuerpo, lo que se llama vivir en unión libre. Huye, porque Dios quiere la santificación, no quiere la inmundicia. Ya nos llamó. Si te llamó estando en unión libre, cásate. Dios quiere ver que tú le obedezcas su palabra. No seas rebelde al Espíritu Santo. Mire que la palabra a la iglesia que estaba en Tesalónica, en Primera de Tesalonicenses 4, del 1 al 8,
la vida que le agrada a Dios. Por lo demás, hermanos, mire que no dice al mundo, os rogamos y exhortamos, un ruego y una exhortación a la vez que te hago, de parte del Señor Jesucristo. Un ruego que lo hagas en el Señor Jesús, que de la manera que aprendiste de nosotros, como os conviene conducirlos y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis que instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Huya, apártese. Ahí le está diciendo lo mismo, apartarse. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa, habla de matrimonio, no habla de unión libre, en santidad y honor. Mire que cuando estás viviendo, aunque vivan armoniosamente y viven en unión libre, están en desobediencia a la palabra de Dios y no hay santidad. No en pasiones de concupiscencia, que es carne, como los gentiles que no conocen a Dios. ¿Por qué tú y yo vivimos tanto tiempo en unión libre? Porque no conocíamos a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano. Tu esposa es tu hermana, tu prójimo, tu compañera y lo mismo tu esposo. Porque el Señor es vengador, no es nadie, es Él. De todo esto, como ya hemos dicho y testificado, te va a vengar, te va a mandar al infierno si no te arrepientes. Obedece lo que Él te pide. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. ¿Quién mora en tu vida? ¿Dónde está el templo del Espíritu Santo? Tu cuerpo. Pero si está en fornicación, estás en la iglesia, oyendo palabras, pero no obedeces como nada, te vas a perder. Entonces mire que lo hay espiritual. Vamos a ver a la fornicación espiritual. Se hace a través de doctrinas, mas no se hace en el cuerpo, pero el cuerpo lo meten a la doctrina, porque tú gobiernas tu propio cuerpo con la mente espiritual. Vamos a Apocalipsis 17, 1 al 2. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación espiritual, y la hay física. Entonces puedes estar casado, pero no dejas la idolatría. Está fornicando espiritualmente. Entonces es un pecado como cualquier pecado y te puede llevar al infierno, porque la palabra lo va a mostrar. No soy yo el que digo esto, es la Biblia. Romanos 6, 12 al 13. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, es un pecado, como asesinar, como cualquier otro pecado. De modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias en la carne. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Amén, gloria a Dios. Primera cosa a la que debes de huir, la fornicación, tanto física como espiritual. Cásate, porque es deshonroso. Vamos a Hebreos 13:4. Hebreos 13:4. Honroso sea en todos el matrimonio, no dice la unión libre, y el hecho sin mancilla, fuera de adulterio. Pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Bien claro que está. ¿Sabe por qué?
porque somos templo del Espíritu Santo. Por eso Él nos pide hoy que hagamos su voluntad, que corramos a obedecerle lo que nos está pidiendo hoy. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Sé santo porque yo soy santo, dijo el Señor. Él es santo, 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 3 veces santo. Usted también debe de mostrar. Cuando Jesús le habló a los judíos, le habló del templo. Mire que en Juan 2, 18 al 22. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras que ya, dice, qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo: destruí este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron las escrituras y la palabra que Jesús había dicho. En 3 días lo hizo. Es el templo, el cuerpo, y ese cuerpo lo tenemos nosotros hoy y somos templo. ¿Qué hace el templo del Espíritu Santo en prostitución espiritual, sentado a donde hay imágenes o adorando imágenes? ¿O qué hace viviendo en unión libre? Sexo ilícito. El sexo es lícito mientras usted lo someta a lo que Dios ha dicho bajo los parámetros del matrimonio. De ahí en adelante es pecado. Hágalo quien lo haga. Puede ser el más grande o el más pequeño. En Apocalipsis 22:15 nos dice a dónde van a parar los fornicarios, tanto espirituales como físicos. Vamos a Apocalipsis 22:15. Mas los perros, que ya predicamos los perros, estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios. Vio que está en el mismo grupo. Los homicidas, los idólatras, que la hay física y la hay espiritual. Los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. A veces la mentira la cogemos como algo folclórica. De eso él vive, de echar mentira, hasta cuentos mentirosos, y está atentando contra las leyes de Dios, siguiendo la doctrina de Satanás, la mentira. Diga la verdad, pase lo que pase y venga lo que venga. ¿De qué debemos de huir? De la fornicación, tanto física como espiritual. Segundo, la idolatría va asociada con la primera. Y volvemos a la carta a los Corintios. Y dice: amonestación contra la idolatría. Y nos está recordando del pueblo de Israel. Dice la palabra en 1 Corintios 10:14. Por tanto, amados míos, mire que le está hablando a la iglesia, huí de la idolatría. Mire que Pablo se enardeció su espíritu cuando llegó a una ciudad llamada Atenas. De allá vienen los juegos. En Hechos 17:16, mire lo que nos dice la palabra. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Dígame qué pueblo no tiene idolatría. Si vamos a nuestro país, las ciudades, Colombia y el que no es Colombia, mundialmente, ¿a dónde no encuentra usted imágenes metidas en nichos, adorándoles, rindiéndoles culto, pleitesía? Entonces, huya
que hace con buscar usted las fiestas patronales, donde van buscando es llevando la idolatría. ¿Por qué? Porque se está ayuntando a lo que Dios dice que salgamos. Según de Corintios 6, 14 al 18. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial, que es Satanás? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salí, ahí apártate, huye, de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, eso es inmundicia, y yo recibiré, y seréis para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Una inmundicia, violación al primer mandamiento de la ley moral de Dios: no te hagas imagen de lo que está arriba, aquí y debajo de la tierra, porque yo soy un Dios castigador hasta la cuarta generación de los que me aborrecen, por estar siguiendo la idolatría. Vamos a ver qué costumbre que tú y yo teníamos, pero gracias a Dios que nos libertó. ¿Y qué dice el apóstol Pedro en la primera carta a la iglesia? Entonces, en primera de Pedro 4, 3 al 5, basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que le agrada a los gentiles, andando en lascivia, concupiscencia, que es la carne que vimos, fornicaciones, embriagueces, que son borracheras, orgías se hacen en el cuerpo, disipación y abominables idolatrías. ¿Cómo le llama a Dios el apóstol Pedro? Abominables idolatría. A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Ya tú no vas a las fiestas, no andas en la borrachera, y a ellos les parece cosa extraña que tú no andes con ellos. Pero ellos darán cuenta a aquel que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. ¿Quién es ese? A Jesucristo. Le darán cuenta. Pero ahora en la idolatría hay varias clases de idolatría. Tú puedes adorar a las personas más que a Dios, a las cosas, el materialismo que vemos hoy. Pero te voy a llevar alguna que de pronto tú no creías que era idolatría. Y hoy puedes estar haciendo lo mismo y te puedes obstinar a no creer esta palabra, a desecharla. Pero si te quedas escuchándola, te vas a dar cuenta lo que dice el primer libro de Samuel 15, 23. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Eso es lo que te está diciendo la palabra. Tú la desechas hoy, te va a bajar y no vas a entrar al reino de los cielos. Porque eso es lo que nos va a llevar la palabra. Entonces ya vimos que no es solamente las imágenes. Aquí nos dio la obstinación. Inclusive a no soltar las imágenes, a no apartarte de las falsas doctrinas de hombre. Otra, la avaricia. Colosenses 3:5. Amor al dinero, a las cosas materiales, y no la haces morir estando ya en Cristo. Colosenses 3:5. Hace morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, ya apareció la primera que dimos,
impureza en el cuerpo, fornicación e impureza, pasiones desordenadas, y vamos a dar pasiones juveniles, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Huye de la idolatría. Entonces mire que es estrictamente carnal la idolatría. Y vamos a ver lo que nos dice Gálatas 5:20. Si usted se la lee toda, que son las obras de la carne, vamos a leerlas. Gálatas 5:19 al 21. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio. Dios juzgará a los adúlteros, fornicaciones. Miren, ahí están las dos. Dice, Dios juzgará a los adúlteros y a los fornicarios. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, que es la que estamos dando, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejía, envidias, homicidio, borrachera. Apártate de la borrachera, de las abominables idolatrías, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y si no heredan el reino de Dios, ¿para dónde te vas? Para el reino de las tinieblas, a donde está Satanás. Mire que un avaro es un idólatra. Vamos a Efesios 5:5. Porque sabéis esto, que ningún fornicario vuelve a la fornicación, o inmundo, o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo ni de Dios. Huye. Huir es apartarte. Entonces mire que vimos idolatría en imágenes, idolatría con las yuntas, idolatría en la obstinación, idolatría en la avaricia. Y sépase que es perdición y es un pecado. Vamos a Ezequiel 23:49. Ezequiel 23:49. Y sobre vosotras pondrán vuestras perversidades y pagaréis los pecados de vuestra idolatría, y sabréis que yo soy Jehová el Señor. Vio que es un pecado, tanto el uno como el otro. Como lo hagas, obstinado estás pecando. Y vamos a ver a dónde te lleva eso. Ya la primera nos llevó la Biblia, que dice que va a parar al infierno, porque no hereda reino. Y dice que los perros y los fornicarios irán al infierno. Vamos a ver lo que dice Apocalipsis 21:8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables, que la idolatría es una abominación, y homicidas, los fornicarios, que ya lo dimos, y hechiceros, los idólatras, que es la que estamos dando, y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿A dónde va a parar? Huye, huye de estas cosas. Nos está hablando bien claro la palabra. Vamos a la tercera, la codicia. Y vamos a lo que dice 1 Timoteo 6:9 al 11. A veces nomás nos quedamos en el 10, pero no leemos completo. Y dice la palabra: porque los que quieren enriquecerse, 1 Timoteo 6:9 al 11, caen en tentación. La tentación es buena, malo es caer, y lazo y dejarse enlazar,
y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando, vio la codicia, algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe y el amor, la paciencia, la mansedumbre. Huye, no te quedes ahí, porque vas a perder el alma. Requisito de un pastor, ahí en 1 Timoteo 3:3, no dado al vino, borracheras, no pendenciero, no codicioso, la codicia, de ganancia deshonesta, sino amable, apacible, no avaro. ¿Quién te predica? ¿De qué te predica? ¿A qué hace más énfasis en las predicaciones? ¿A Jesucristo o al dinero? Analízalo. Vamos a ver a dónde va a parar también este. El sabio Salomón nos da esta recomendación en Proverbios 23, 4 al 5. No te afanes por hacerte rico, sé prudente y desiste. Has de poner tus ojos en la riqueza, siendo ninguna, porque se harán alas como a las alas de águila y volarán al cielo. No te confíes, se están cayendo altares, se están cayendo edificios, se están cayendo imperios, se están cayendo cantidad de cosas, pero Dios siempre será el mismo. El mismo sabio Salomón en Eclesiastés dice lo que nos dijo Pablo, y vamos a ver lo que dice la palabra. Eclesiastés 5, 10 al 12. El que ama el dinero, no el dinero es malo, el que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto, no te va a llevar nada. También esto es vanidad. Cuando aumentan los bienes, también aumentan los que los consumen. Qué bien, pues tendrá su dueño, si no verlo con sus ojos. Dulce es el sueño del trabajador, coma mucho, coma poco, pero al rico no le deja dormir la abundancia. ¿Para qué te vas a meter en tantas riquezas? Para andar sin sueño, preocupados, y tener que buscar hasta quien te los cuide. Y ahí es donde caemos en la trampa y en lazo por la codicia. Despójate hoy. Es un día en el cual te puedes despojar. ¿Sabe por qué? Porque eso ahoga la palabra de Dios. Y vamos a ver lo que nos dice Marcos 4:19, lo dijo Jesús. No queremos entender. Y de pronto seguimos en la misma, obstinados. Pero los afanes de este siglo y el engaño de la riqueza y las codicias de otras cosas entran ¿a dónde? En tu corazón y ahogan la palabra y se hace infructuosa, no da fruto. Ni siquiera alma está ganando para el cielo, porque los está llevando a la avaricia, a la codicia. Y hay una manada no de ovejas, sino de cabras, engañadas por el avaro, por la codicia también. Y le llaman prosperidad. Esa no es la prosperidad. La prosperidad Dios la da y te puede dar dinero, pero que no venga mala vida. Mire que dice en segunda carta de Pedro, y volvemos a los falsos profetas, falsas doctrinas, falsos maestros. ¿A dónde se está dando eso? Se llama apostasía, iglesias apóstatas, doctrinas de hombre, avaricia, harán mercadería, y dice que blasfemarán
blasfemarían el camino de Dios, y se está mirando, se está a diario. Y mire que vamos a traer el versículo 14, pero para que te quede más claro, leemos Segunda de Pedro 2, 1 al 3, y vamos a pasar al 14. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de las cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre las tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Teniendo 14, el versículo 14, teniendo los ojos llenos de adulterio, vuelve el adulterio, no se sacian de pecado, seducen a las almas inconstantes, que son los que tuercen la palabra. Dice que los inconstantes, los indoctos, neófitos, tuercen la palabra. Tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. La mente ya la tienen habituada a la codicia, y lo que te va a predicar es eso. Plata, plata, y hasta te maldice si tú no le echas la plata. Iglesia, despiértate, tú que duermes, de entre los muertos, y Cristo te alumbrará. Mire, vamos a ver a dónde los lleva. Toditos dos, y ahora el tren nos va a llevar al mismo lugar si seguimos así. 1 Corintios 6:10. No le vamos a predicar nada que no lo hable la Biblia. Si tú peleas, peleas con Dios, porque Él fue el que escribió esto a través de los hombres. Se le inspiró a los profetas. 1 Corintios 6:10. Ni los ladrones, ni los ávaros, que codicia, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y si no heredan el reino de Dios, ¿a dónde van a parar? Al mismo lugar de tormento, al infierno o al lago de fuego. Y ahí son pasados al lago de fuego. Primero caen al abismo y están cayendo. Cuarto punto, pasiones juveniles. Segunda de Timoteo 2:22. No dice enfréntate porque tú eres el ungido. Dice huye. Huye. No se meta. No se crea sabio en su propia opinión. Huye. Segunda de Timoteo 2:22. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. ¿Cuántos tienen el corazón sucio por estar en fornicación, en idolatría, en codicia? ¿Y qué haces tú invocando, orando con una persona así? No hay acuerdo, y tiene que haber acuerdo para que una oración pueda fluir y podamos recibir las bendiciones de Dios. Imagínese usted orando con un fornicario, orando con un idólatra y orando con un codicioso, y ahora orando con uno que anda en pasiones juveniles. Entonces, ¿qué nos dice la palabra? ¿Qué nos recomienda la palabra? En Gálatas 5:24. Gálatas 5:24. Dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Ya lo hiciste, ya venciste la fornicación, te casaste, ya quitaste la idolatría, la obstinación, la avaricia, ya no eres codicioso, ni andas en pasiones juveniles, hiciste morir. En Colosenses 3:5, vamos a volverlo a leer, donde nos habla de las pasiones, que hay que hacer morir. Hacer pues morir lo terrenal en vosotros,
fornicación, impureza, pasiones desordenadas. Ahí. Y vamos a 1 Tesalonicenses 4:5. No en pasiones de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. No anden esas pasiones juveniles desordenadas. Joven, eres cristiano, no te amolde a las pasiones del mundo. ¿Cuál es la pasión hoy en día? Algo diferente a Cristo. ¿A qué te apasionas? ¿Cuál es tu pasión? Hay gente apasionada a las redes, más que orar y leer la Biblia, siendo cristianos, siendo jóvenes o siendo adultos. Busque la palabra. Tu pasión es el celular, todos los días, las 24 horas, con él encima. Y siquiera la Biblia no la ves, no la lees. No eres cristiano. Entonces, ¿quiere vivir en guerra? Vamos a Santiago 4:1. Cartas a la iglesia. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? ¿Quieres tener guerra con el Espíritu Santo? Vive en pasiones carnales, vive en la concupiscencia y eres cristiano. Entonces mire que la palabra dice que cuando tú no amas la verdad, Dios te va a mandar algo engañoso. Él mismo, porque Él también se cansa. Él se cansó del pueblo de Israel y se cansó de las ofrendas. Mi alma está cansada, hastiada de ofrendas vanas. Dijo allá en Isaías, cuando llamó al pueblo de Sodoma y Gomorra. Romanos 1, 25 al 28. Dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas, idolatría, antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Honrando a las criaturas puede ser personas, idolatría, cosas, a lo criado por Dios y no al Creador. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural porque es en contra de la naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debido a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Ahí está, huye de las pasiones juveniles. Y vamos a Romanos 7:5. Dice, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Cuando estábamos en la carne, ¿qué vivíamos? En pasiones juveniles, en pasiones vergonzosas, en pasiones de toda clase, menos apasionarnos a Dios, menos de buscar y que Jesucristo sea nuestra pasión y no las cosas hechas por Él mismo. ¿A dónde va a parar todo aquello? Si va a la muerte espiritual, ¿a dónde vas a parar? Al mismo lugar. Porque si estás muerto en espíritu, vas a parar a donde van los muertos. ¿Y a dónde van los muertos? Al Seol, al abismo, al infierno, al lago de fuego, que es el mismo nombre, al mismo lugar. Y vamos a la quinta cosa. Y vamos a lo que dice Segunda de Pedro 1:4. Segunda de Pedro 1:4. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases
a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido, ¿sabe de qué? De la corrupción que hay en el mundo a causa de las concupiscencias de la carne. Corrupción, quinto punto. ¿Cuál es la palabra de moda mundial? La corrupción. Y el otro dice, voy a meter a los corruptos. ¿Y será que él no anda igual? ¿No cree que la corrupción más grande está a donde conocemos la palabra? Que conociéndola y hacemos esto. De no casarnos, de andar en idolatría, idolatrando todavía a los hombres. ¿Cuántos hombres son adorados en las iglesias? Y los tienen por cabeza, los tienen por coberturas. ¿Cuántos viven y predican es por la codicia? No por el amor a Dios, por las almas, sino por lo que tienen. ¿Cuántos viven todavía en pasiones vergonzosas? Que conociendo a Dios siguen haciendo lo que les desagrada a Dios. ¿Y cuántos viven bajo la corrupción, corrompiendo el evangelio de Cristo? ¿Sabe por qué? Son mentes carnales. Y vamos a ver lo que dice Gálatas 6, 8. Gálatas 6, 8. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. ¿Cómo le puede pedir usted a un carnal que sea una persona sincera? O sea una persona justa. Si va a cometer corrupción, si no conoce al Espíritu Santo de Dios, no conoce a Jesucristo. Gobierna, predica por la carne y eso va a cegar. Eso te pide y eso ciega. Eso es lo que recoge. Carne, recoge carne. Y los carnales lo siguen. Y volvemos otra vez para ver a dónde se encuentran con el versículo que comenzamos. Huye de esas doctrinas. Huye de esos personajes que te han hecho esclavo, de donde tú habías huido verdaderamente, te volvieron a esclavizar porque tú lo aceptaste. Por no escuchar la palabra, o por salirte, desviarte de la fe, a la codicia. Caíste en el lazo, y eso es lo que predicas ahora. Y hay que orar por ellos para que retornen, y de pronto esta palabra la escuche y te hace volver. Mire que vamos a la falsedad, a la doctrina de mercaderías. Segunda de Pedro 2, 18, con el versículo que comenzamos, al 19, pero aquí lo vamos a leer del 17. Dice, estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para las cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Y si es oscuridad, ¿para dónde van? Si no cree que Cristo nos está llevando al mismo lugar, estas 5 cosas, al mismo lugar de tormento. Reservada para siempre, eterno. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencia de la carne y desilusiones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Ese es un error de los inicuos. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción que estamos dando. Corruptos espirituales. Y le está llamando corrupto al político. Y está hablando de corrupción y él es corrupto. Porque no quita esto. Ojo que puedes tener rabo de paja y te puede estar quemando. Mejor cíñete a la palabra. Obedézcala. Les promete libertad y ellos mismos son esclavos de corrupción. Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiendo ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Del 17 al 22, segunda de Pedro 2, 17 al 22 lo vas a leer. Porque mejor le hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que le fue dado,
pero le ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. ¿De a dónde trae el apóstol Pedro esta palabra del perro? Vamos a Proverbio 26:11, que como perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. No siga repitiendo esto. No sea necio, quítelo, porque lo van a tratar como perro que volvió al vómito. Ya les prediqué los perros, qué característica tiene, igual que el animal, el que hace estas cosas. Te habías escapado, ¿para qué vuelves al vómito? ¿Por qué estás predicando antes? ¿Por qué predicas ahora lo que antes le llamabas mamón? ¿Por qué predicabas antes en contra de la avaricia y ahora predicas a favor de la avaricia? ¿Qué hizo cambiar? ¿Tu orgullo? ¿Tu vanagloria? Vuélvete al camino correcto y deja de estar blasfemando la palabra de Dios, el camino correcto de Dios. Vuélvete, Dios te lo pide hoy. Es un ruego, es una exhortación que te hace a que vuelvas al camino correcto en Cristo Jesús. Iglesia, vamos a mirar lo que dice Primera de Corintios 15:50. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. Y si no hereda, te mueres corrupto. ¿Para dónde vas? Al mismo lugar donde dijo que iban a ir todos, al lago de fuego. Primero al abismo y después te pasan al lago de fuego, la muerte segunda. Evítalo ahora que tienes vida, que lo puedes hacer. Ve a tu cuarto, humíllate y pregúntale a Dios si te saliste del camino, si lo estabas haciendo así, y vuelve al camino, que Dios te espera con los brazos abiertos. Él es lento para la ira, te perdona y vuelves a encasillar la palabra correcta. Y aquello que predicabas antes, en contra de la avaricia, de la fornicación, en contra de la codicia, en contra de las pasiones juveniles, en contra de la corrupción, vuélvelo a hacer. Dios te está esperando que lo hagas. Que Dios te bendiga si oyes esta palabra correctamente. Conclusión: no heredarán reino. Entonces vamos a ver lo que dice la palabra en Primera de Corintios. Y esto era algunos de ustedes y yo también, hacíamos cosas que no le agradaban a Dios, pero gracias que nos limpió. Entonces vamos a 1 Corintios 6:9 al 11. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Dios, que lo que hay en el mundo es una injusticia. Y andamos buscando gente justa hasta en el Evangelio. Porque no se está predicando la justicia. Se está predicando cosas que no son. No erréis, ni los fornicarios, que ya lo dimos, la primera que dimos, ni los idólatras, la segunda que dimos, ni los adúlteros, también lo hablamos, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, que lo leímos también de la codicia, ni los borrachos también, ni los maldicientes, ni los estafadores que estafan con la fe, heredarán el reino de Dios. Y esto eras algunos, mas ya habéis sido lavados, primer punto, lavados, y habéis sido santificados, y habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Amén, gloria a Él sea toda la honra para ese Dios grande y poderoso, que nos lavó de todas estas cosas, nos santificó, somos santos ahora, y nos justificó para su reino en las alturas. Amén, iglesia. Oremos esta bendita palabra. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús, y con el poder de tu Santo Espíritu la predicamos, para que llegue a muchos que hoy la necesitamos, y muchos cambien, Señor. Apártalos, hay tiempo para apartarse de la fornicación espiritual y física también, tiempo para huir de la idolatría,
Así como dijo el apóstol Juan, hijitos, huid de los ídolos, apartados de los ídolos, guardados de los ídolos. Tenemos que hacer también que estos son ídolos, la fornicación, la idolatría, la codicia. Apártanos también de las pasiones juveniles y que no caigamos más en la corrupción espiritual y podamos llevar un mensaje de salvación a los perdidos. Señor, oramos por la iglesia en la fe a nivel del mundo. Te la ponemos en tu presencia. La familia en carne para que muchos lleguen y se aparten de estas 5 cosas que llevan a la perdición, al fuego eterno. También oramos también, Señor, para que tú llegue esta palabra, la envíes a muchos que están necesitados alrededor del mundo. Oh bendito Rey, te damos gracias por esta gran oportunidad que nos da de orar por las autoridades, también para que puedan ser cambiados muchos y puedan salvar sus almas. Orar también por los adúlteros, fornicarios, por los presos, por los enemigos, las viudas, los huérfanos, los médicos y todos aquellos que están todavía cautivos en cosas que Dios le desagradan. Los enfermos en las clínicas, en los hospitales, y las autoridades, Señor, puedan sacar leyes que cada día vayan en favor de la humanidad. Gracias, Señor. En tus manos ponemos esta palabra para que seas tú el que la guíe, la des a los oyentes, quite todo tapón de los oídos, se caiga toda venda de los ojos y todo pensamiento entenebrecido pueda ser hoy abierto a ver la luz y a escuchar la palabra de Dios a través de este mensaje. Gracias, Señor. Las hemos predicado con mucha honra y con mucho temor y temblor delante de ti, oh Padre Celestial, oh Espíritu Santo de Dios, a través de Cristo. Gracias, Señor. Que la gracia de Jesús, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes en Cristo Jesús. Amén y amén. Un aplauso al Rey de Reyes. Amén y amén.